Después de todo lo que me has hablado, tipo, ay, Hola, ¿qué tal? dar un premio para los becas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Hola, buenos días. Buen día. Buenas, ahí me encontró Mati. Buen día, ¿cómo andan? Eli, hola, Mati. No sé dónde estabas, Eli, no estabas claramente. Ah. Decime, Celia, a quién más voy admitiendo. Y después Eh, a las 10 metemos a todos. Buen día a todos, Santi, Juli, Están, Sandra, Javier. está María Gabriela y falta Martín Winkel. Winkel, lo admito. ¿Listo? Listo. ¿Y quién más? Ya, por lo menos ahí estamos todos Los panelistas están todos, moderadores están. panelistas. Está Pisorno. Javier Pisorno, de Austral, Ujú. ahí lo admito. Saguier. ¿Cómo? ¿Querés que te ¿Cómo? ayude? Saguier. S-A-G-U-I-E-R. Javier todavía no hay nadie, pero bueno, cuando venga lo admito. Federico Roca, buen día. Soy José Pizorno de Corrientes. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Mati, ¿querés hacernos coanfitriones a todos? A Javier para que pueda compartir la pantalla, a Julieta también. Sí, dale. Hola, buen día. Los hago a todos. Buen día. Hola a todos. Te hago a vos, Eli. Y así aceptamos también a los... A Javier ya está. ¿Me Bien. escucha? A Juli. Y se escucha. Hola Martín. ¿Cómo estás, Yelena? ¿A quién más, Eli? Estoy buscándolo a Te puse Requejo. a vos, a Javier, a Juli. ¿Quién más tiene que compartir? Los que comparten van a ser Javier y Julieta nomás. Bueno, listo. Javi, Juli y vos ya son confitriones. Venía, ayúdame porque tengo que compartir la pantalla después cuando me toque. va a tener esa vez que va. Pues Fernanda Díaz no la encuentro, Villalba. ¿Vos ya ves la lista de sala de espera, Eli? Sí, ya la veo. Bueno, así ya puedes admitir. Ujú. Y ahí Bueno, te mandé la lista de dale. No, igual tranqui, eso ya lo puedes manejar vos. Así ya eso queda. Bueno, pero no te vas a ir, Matías. ¿Cómo que no? ¿A dónde me voy a ir? Pero te aviso para que vos. Ya tenés el poder sobre todo. Está bien, Porque ahí Matías. está. Después ¿Es de Mariana. Santi? ¿Cómo quieren arrancar entonces? Porque no leí el último. ¿Julieta arranca o...? Sí, me pidió el doctor Pitorno si puede ser Julieta primero. Gracias. Entonces, de panelista, ¿quién falta? De panelistas falta Requejo, Montes, Díaz, Villalba. Ok. Todos. Bueno, igual seguirán sumando. Entonces, Sí. estén los presentadores. Ya estamos.
¿Y quién modera con vos? ¿Vos moderás, Eli? no. Modera Martín y modera Gabriela. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Eli? Perfecto, listo. Igual como ayer yo los ayudo y estaba también. Sí, obvio. Y bueno, yo después apago la cámara y eso y me quedo también ahí de fondo haciendo la parte técnica, cualquier cosa. Dale. Si les parece, los presento a todos y después le doy la palabra a Martín y a Gabriel. Bien, gracias. ¿Quieren que vayamos admitiendo a todos? Sí, me parece, estamos en hora. Bueno, Admito a todos, Mati. Sí, dale, Celi, perfecto. Bueno, Hola, buen día. ya. Por favor. Yo amaba el Parque Mahab, el parque. Ahí silencié a todos. Si silencia a todos siempre de entrada, silenciamos todos de entrada y después se van habilitando. Perfecto. Bien. Dale. Bueno, buenos días a este segundo día de las jornadas intersocietarias. Hoy de moderadores va a estar la doctora María Gabriela Andrade, especialista en clínica médica y de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Medicina, y el doctor Martín Winkel, también especialista en clínica médica y perteneciente a la Sociedad Argentina de Medicina. Y los casos clínicos lo va a presentar la doctora Julieta Rosales, médica neuróloga vascular del Instituto Fleni, y el doctor Javier Moschini, médico neurólogo del Servicio de Neurología del Centro de ACB del Sanatorio Juan 23 de General Roca, Río Negro. Ahora le voy a dar las palabras a los moderadores, así empezamos con los casos clínicos. bueno, buenos días a todos. Agradezco ante todo la invitación que le han hecho a la doctora Andrade y a mí, así que para nosotros es un honor participar en estas jornadas. Bueno, vamos a comenzar entonces primero con la presentación del caso de la doctora Julieta Rosales, y después, bueno, una vez que se hagan las presentaciones, vamos a moderar las preguntas. Muchas gracias. Bueno, adelante, Julieta. Juli, una cosita para presentar a los panelistas. Dentro de los panelistas va a estar el doctor Santiago Claverí de la Sociedad Neurológica Argentina,
el doctor José Pisorno de la Sociedad de Medicina, el doctor Fernando Zaguier de la SAR, el doctor Federico Roca del CANI, la doctora Mayra Villalba de la SAG, la doctora María Fernanda Díaz de la SATI, la doctora Mariana Montes de la SAE y el doctor Flavio Requejo de la Sociedad de Neurocirugía. Ahora sí, Juli, si querés compartir pantalla. Bueno, avísenme si se ve. Sí, se ve. No soy bárbara con la tecnología a pesar de mi juventud. No, se ve perfecto. Bien, el paciente que voy a presentar a continuación es un hombre de 68 años, de 70 kilos, dislipémico, que en 1995 tuvo un IAM sin ningún tipo de revascularización. Él ingresa a Fleni con aspirina, prasugrel, que esta medicación la recibe post procedimiento, que ahora se los voy a contar, omeprazol, ramipril, bisoprolol y rosuvastatina. El 19 del 5, él ingresa a otra institución en el cual, por un IAM con supra-ST con colocación de 4 stents coronarios. Él, el 20 del 5, egresa de esta institución completamente asintomático y a la tarde-noche presenta una cefalea progresiva de intensidad severa con tendencia a la confusión, bradicia y disprosexia, por la cual concurren para evaluación a guardia externa a nuestra institución, a la cual él ingresa con un Glasgow de 14 en 15, un NIH de 3, con somnolencia, mirada preferencial a derecha. En ese momento impresionaba una hemianopsia homónima izquierda, una hipoestesia facio-brachiocrural izquierda y impresionaba una heminegligencia izquierda. Le realizamos una neuroimagen en la cual se constataba este hematoma frontal izquierdo, en el cual como signo, digamos, importante de resangrado, encontrábamos esto que se llama black hole, ¿no? Como bueno, saben, hay algunos signos importantes de resangrado, uno de los cuales se puede ver con contraste, que es el spot sign. Muchas veces en agudo no hacemos estudios con contraste, por los cuales hay signos tomográficos. En este caso tenemos el black hole y también vamos a ver que tenemos signos del islote en la tomografía que sigue. Y también, como podemos ver, en las astas posteriores tenemos volcado intraventricular. Bien, acá podemos ver que el hematoma está como subdividido, tenemos tenemos islotes a su vez, que esto también habla de resangrado, y al paciente le hicimos una resonancia en la cual, bueno, en el GRE podemos ver este hematoma, y en el FLAIR también podemos ver que se acompaña de hemorragia subaracnoidea, inclusive de la convexidad occipital contralateral. Al paciente lo interrogamos acerca de traumatismos, ya sea en su casa o en la internación, y niega completamente. Con respecto al estudio de los vasos intracranianos, fue completamente normal. Y ahí no se ve, por supuesto, ¿no? Lo que tengo escrito en azul. Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Bueno, lo interpretamos como un hematoma lobar derecho en contexto de doble antiagregación. A todos los hematomas lo que les calculamos es el ICH score, que lo que hace es medir la mortalidad a 30 días.
y en este caso el paciente tenía un ICH score de 2 por el tamaño del hematoma, por la presencia de hemorragia intraventricular, y también otro score que usamos en FLENI es el Max ICH, porque este score lo que no toma en cuenta es el NIH y tampoco toma en cuenta, digamos, la presencia de anticoagulación. Bueno, este paciente obviamente no estaba anticoagulado, pero sabemos que los pacientes que están, digamos, antiagregados o doble antiagregados, les suele ir peor que los pacientes que no reciben doble antiagregación versus los que están, digamos, naive de tratamiento, y también que la modificación, digamos, de varios, o sea, el paciente tiene que estar bastante mal clínicamente para tener modificaciones significativas, digamos, en el Glasgow, y el NIH, digamos, sería un poco más sensible. Bueno, con respecto a las medidas tomadas en nuestra institución, todos los pacientes se internan en unidad cerrada, ya sea en UTI o en unidad cerebrovascular. Se realizó la suspensión de la aspirina del prasugrel, se hizo interconsulta con neurocirugía sin conducta activa, profilaxis mecánica con de TBP, cabecera a 30 grados, protector gástrico, evaluación de la deglución. No se hizo transfusión de plaquetas basados en los resultados del Patch Trial, en la cual se demostró mayor mortalidad y peor outcome clínico en los pacientes en los cuales se realizó transfusión de plaquetas, y se realizó, bueno, control estricto de presión arterial con un target de TA sistólica entre 140 y 160, bueno, basados en, digamos, los resultados de los Trial Interact 2 y Attach 2. Bien, entonces estábamos, digamos, en la disyuntiva de cuánto tiempo íbamos a poder mantener a un paciente que le habían puesto hace 2 días un stent, y en realidad varios stent, como les dije, varios stent, porque había tenido un infarto agudo de miocardio con supra-ST, y a su vez tenía una hemorragia cerebral. Entonces, en este fino equilibrio, teníamos daño de 2 órganos blancos, y bueno, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Estábamos con los cardiólogos deliberando qué hacer. O sea, el paciente, gracias a Dios, evolucionaba estable desde lo neurológico, lo seguíamos con troponina y con ecocardiograma. La curva de troponina evolucionaba estable con tendencia al descenso, así que obviamente eso era plenamente tranquilizador, y lo seguimos obviamente clínica y tomográficamente. Con respecto a la evolución, el paciente evolucionó con somnolencia, así que le repetimos la tomografía control, y evolucionó con hipertensión, así que le hicimos tratamiento con drogas titulables, en este caso con NPS, y como les dije, estos 2 trials, el Interact y el Attach 2, lo que hemos aprendido que no siempre menos es más, ¿no es cierto? Porque el control estricto, digamos, a targets menores de 140, inclusive se asociaron a peor outcome y a falla renal, así que bueno, preferimos mantener presiones sistólicas de 140, entre 140 y 180. Bien, con respecto a cómo siguió el paciente, evolucionó inclusive con mejoría clínica. El sensorio estaba intacto, y lo único que tenía era la hipoestesia. Ya no necesitaba drogas titulables, y habían pasado 3 días de que el paciente estaba sin ningún tipo de antiagregación, y teníamos ese stent sin ni siquiera aspirina. Entonces ya ahí nos empezamos a preocupar. Entonces lo que hicimos es ver cómo estaba el hematoma. Teníamos un paciente clínicamente en mejoría, vimos que el hematoma inclusive estaba mejor, así que lo que hicimos es empezar con muchísima precaución aspirina a los 3 días del hematoma. ¿Y en qué nos basamos esta decisión, no? Porque paradójicamente hay muchísima información del inicio de anticoagulación después del hematoma,
pero este es el único trial que hay con respecto al inicio de aspirina. Y este es el Restart Trial. Y este estudio lo que demostró es que el inicio de la aspirina, inclusive, sería hasta protector para para el resangrado. Se cree que por mecanismos antiinflamatorios. A los autores de este trial también les sorprendió, digamos, el resultado paradójico que ha tenido este trial, pero bueno, ellos creen que esta es la explicación, digamos, por los mecanismos antiinflamatorios. Sí cabe destacar que la mayoría de los pacientes han reiniciado en este trial después de los 30 días, pero como pueden ver, un 4% reinició entre el día 1 y el día 6, que sería nuestro paciente. ¿Cómo sigue la historia? Nuestro paciente evolucionó con un NIH de 0, continuó mejorando la imagen o estando estable. Sí apareció un edema perilesional, que es lo esperable, sin que esto se acompañe a peoría clínica, que muchas veces lo vemos. No hubo un gran colapso ventricular, así que lo que hicimos es agregar clopidogrel. Nosotros, con respecto a lo que es sistema nervioso central en neurología, no tenemos muy buenas experiencias en el uso de prasugrel, de hecho vemos bastantes complicaciones, así que optamos por el clopidogrel. En cardiología estuvo de acuerdo con esta conducta, y de hecho, bueno, la experiencia en la doble antiagregación con stent coronario es amplia, así que también estaba avalada desde ese lado. Y el paciente, después de unos días de piso, se fue de alta completamente asintomático, y en forma ambulatoria pudimos ver que hubo reabsorción, digamos, del hematoma, y no había lesiones vasculares subyacentes que expliquen, digamos, que había, digamos, un cavernoma, o que había, por ejemplo, una lesión ocupante de espacio. Así que muy probablemente esto fue un hematoma espontáneo secundario, digamos, a la medicación, ¿no? Así que bueno, digamos, uno de los mensajes de este caso es que sería seguro el inicio de antiagregación post-hematoma intraparenquimatoso, y que en este caso, debido, digamos, al IAM reciente, con stenting, hubo que iniciar, digamos, doble antiagregación plaquetaria en el estadio agudo, pero siempre, digamos, con estabilidad clínico-radiológica, y bueno, sin duda es un caso paradigmático de el fino balance del riesgo-beneficio, digamos, que hubo que mantener con este paciente. ¿Alguna pregunta? Sí, buenos días. Yo soy Flavio Requejo, Sí. el que representa a la Asociación Argentina de Neurocirugía. Muy lindo el caso, Julieta. Mi pregunta es que por la hemorragia, obviamente habría que descartar un cavernoma, pero también una malformación arteriovenosa, si bien la angioresonancia seguramente está muy bien, pero no sé si en algún momento a este paciente, cuando pase su etapa aguda, no sería bueno hacer una angiografía digital, porque es un hematoma, o sea, para descartar que no sea un hematoma espontáneo, porque tiene una forma bastante sospechosa. En general los hematomas espontáneos, aunque no sean causados por hipertensión arterial, son más profundos porque las arterias, las perforantes son las más débiles y tienden a romperse. Entonces quizás ese hematoma merecería en algún momento, no inmediatamente, hacer una angiografía cerebral digital para estar tranquilos y que no haya una malformación vascular a ese nivel. Es una opción. Lo que nos llamó también la atención, digamos, para que no sea una malformación vascular, es también, digamos, la hemorragia que ha tenido difusa, la hemorragia subaracnoidea difusa que tenía. Pero bueno, es algo que lo podemos tener en cuenta. Bien, Y la relación también, bueno, que tuvo con el inicio de la doble antiagregación. Pero bueno, es algo a plantear también.
Sí, sí, yo creo que la chance no es poca, pero bueno, está porque es una malformación bastante sospechosa que hace, perdón, un hematoma bastante sospechoso que me hace acordar algunas malformaciones arteriovenosas frontales. También la verdad es que la resonancia encefálica, no solo la angioresonancia, no mostraba ninguna drenaje venoso patológico sospechoso, pero bueno, digamos, como para completar y estar bien tranquilo. Claro, a ver, cuando hubo resolución, digamos, del hematoma, resolución, digamos, total, sí le hemos repetido y no hemos visto absolutamente nada. Por eso, digamos, es que no se avanzó. Pero bueno, es algo que podríamos tener en cuenta. Perfecto, Claramente. gracias. Gracias, Julieta, muy lindo el caso. Gracias. Doctor Pizarno, ¿podría hacer algún comentario sobre el caso? Doctor Pizarno está silenciado. Está silenciado. Ahora sí. Ahí está. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Excelente el caso. Y es, como decía, este es un caso muy interesante, además porque es para pensarlo. Acá no valen las recetas de cocina, sino que uno tiene que pensarlo. Y es un paciente, como lo dijiste, de muy alto riesgo cardiovascular, o sea, sí o sí necesita antiagregación, pero además tenía un sangrado, con un gran sangrado, o sea que uno de esos hematomas que tienen tendencia a empeorar porque tenían gran sangrado, presentaron hipertensión en un momento y además estaba con antiagregación. Así que yo creo, no tengo mucho como clínico, dentro del manejo clínico no tengo mucho para agregar. Sí coincido totalmente, obviamente, con el retiro de la antiagregación que han hecho ustedes. Y la posterior, nuevamente, el reingreso de la medicación porque es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Son esos pacientes que no necesitamos aplicar ningún score porque sabemos que es de muy alto riesgo cardiovascular. Y en relación al manejo de la hipertensión, creo que el target que utilizaron también es el ideal. Para mi gusto 140, 160, no menos de 140, pero cerca de 140, porque ya lo comentaste lo de los dos estudios, el ATAS-2 y el INTERACT, y sobre todo recordar que el ATAS-2 es el que provocó en los pacientes que tenían menos de 140, porque la rama de tratamiento intensivo llegó a 129, 129,5, 130 y la otra rama tenía 141. Y en realidad la que presentó efectos colaterales, como ya lo remarcaste, eventos renales estadísticamente significativo, una P menor de 0,02 tenían, o sea, bien significativo. Creo que el proteger de la expansión del hematoma, manteniendo una TA un poquito más de 145, creo que era totalmente adecuado. Así que desde el punto de vista del manejo clínico es lo que yo hubiera hecho, así que lo felicito por el tratamiento. El caso clínico es muy interesante porque nos muestra el paciente que necesita antiagregación, pero que le tengo que sacar y que no sangró en cualquier lado, sangró en cerebro y tengo que volver a colocarlo inmediatamente. Yo leí también el trabajo que ustedes comentaron con respecto al estudio, con respecto a la antiagregación temprana nuevamente después de un sangrado. Así que nada más por mi parte. Bueno, perdón, dos cosas. Gracias, doctor, por el comentario, José. Queremos comentar que se presentó la doctora Silvia Garbullino del CANI, en lugar del doctor Federico Roca, que no ha podido asistir. Así que agradecemos mucho su presencia. Una duda que nos surgió a nosotros y queremos comentar es con respecto al manejo de la hipertensión en esta paciente, con respecto a la indicación del nitroprusiato, con, digamos, el consabido efecto que tiene con respecto a la vasodilatación cerebral y aumento del flujo cerebral y aumento de la presión intracraneal,
si no hubiera estado más indicado el uso del abetalol en forma de infusión o de bolos, ¿no? Por el menor efecto sobre la presión de perfusión cerebral y menor incremento de la PIC. Pero bueno, es una duda que tuvimos con respecto a eso. Sí, no, lo que hacemos nosotros es evaluar, digamos, la frecuencia cardíaca. Cuando al paciente le da la frecuencia cardíaca, usamos la betalol. Siempre tenemos en cuenta lo mismo Claro. que me está preguntando. Y cuando no le da la frecuencia cardíaca, Hidrocruciato. tenemos que usar NPS. Hay una pregunta que estoy viendo en el chat con respecto a la presencia de microblitz, y no le vimos microblitz, no le vimos siderosis superficial, nada que nos haga sospechar de angiopatía amiloide, que siempre, digamos, es algo que pensamos en sangrados espontáneos y desencadenados por medicación antiagregante o anticoagulante. Bueno, muy bien. ¿Alguno de los panelistas quiere hacer un comentario? Una pregunta quisiera hacer. Adelante. Sobre todo para los colegas cardiólogos. El tipo de stent o el número de stent colocado, digamos, me parece que influencia el tiempo de reinicio de la terapia antiplaquetaria, con qué drogas, no sé si se colocó un stent o más de uno, si son liberadores de drogas o no lo son. O liberadores de qué exactamente, tronitis, etc. Me parece que no hay cardiólogos, por eso. Que lo puedan responder. No sé si el doctor Pisorno, como Yo hipertensólogo. soy clínico también. Sí. No, en el tipo de stent no soy experto para decir cuál es mejor que otro, ¿no? Bien. Bien, acá en el chat hay algunas preguntas del doctor Sirio sobre si se planteó realizar test de antiagregación plaquetaria para ver si el paciente era hiperrespondedor a aspirina o prasugrel y en ese caso bajar la dosis. No, con respecto al prasugrel, hemos tenido en la institución muy malas experiencias con el prasugrel. Hemos tenido varios sangrados. Así que directamente preferimos rotar el prasugrel a clopidogrel. Más que nada por un tema de experiencia institucional. Preferimos rotar directamente la medicación, basado también digamos, en la buena evidencia que hay con el clopidogrel, ¿no? Uh-huh. Te hago una pregunta, Julieta. Está indicado, digamos, en algunos casos, no quizás con respecto a lo hemorrágico, pero hacer test de resistencia a la aspirina, que en algunos casos se hacen, por ejemplo, que no está relacionado con esto, pero ustedes lo indican. En el ACV isquémico sí, en el ACV isquémico sí. Sí, sí. Cuando el paciente falla, en esos casos sí. Bien, gracias. Bueno, ¿alguno de los panelistas quiere hacer un comentario más sobre la presentación del caso? Yo le quería Si no, preguntar a Julieta si tenían sí. algún punto de corte para la utilización de nitroprusiato sí o la betalol sí, de acuerdo a lo que dijo Martín. Sí. No, el tema de la frecuencia cardíaca, a ver, si el paciente se pone bradicárdico, ya, o sea, inclusive asintomático, obviamente, si pasa los 60, no usamos más el labetalol. Más allá de la frecuencia, tal vez porque fue el primero que utilicé y como residente utilicé bastante el nitroprusiato de sodio, no sé si les pasa a ustedes, pero con el nitroprusiato de sodio uno le mantiene en la presión que quiere, digamos, me cuesta menos que el labetalol ponerle en la presión, el target de presión que me fijé, es decir, lo noto con menos variabilidad. Tal vez sea muy subjetivo, o sea, porque he utilizado mucho más el nitroprusiato de sodio. Bien. Bien. Pregunta a la doctora Villalba sí. Sobre alteraciones cognitivas o conductuales en el paciente. ¿Hubo algún cambio en su funcionalidad?
normalidad? No, el paciente cuando lo vemos en consultorio externo está muy bien, digamos. A ver, si hay algo sutil, yo no lo sigo en consultorio. Pero él, digamos, la familia en la evolución refiere que volvió a su basal. Pero sí cuando ingresó estaba bradipsíquico. Pero no era al ingreso él no era un paciente frontal ni apático, ¿eh? Solamente estaba bradipsíquico. No era un paciente que estaba frontal. Bueno, eso a veces pasa, ¿no? Que hay una disociación clínico-radiológica interesante, ¿no? Bien. Uli, yo te quería preguntar si siempre usan el spot sign o solamente en algunos casos. No, mira, Celi, la verdad es que salvo, a ver, la mayoría de los casos, el paciente tiene una tomografía de ingreso y la mayoría no tiene una tomo con contraste al ingreso. La mayoría de las veces tiene una tomo y después la rezo con angio, ¿entendés? Entonces ahí no tenés el contraste. Entonces, más que nada usamos los signos tomográficos sin contraste, ¿me entendés? La heterogeneidad, el signo del islote, el signo del nivel. Por eso es que me parece que todos estos signos sin contraste me parecen que son de mucha mayor utilidad, digamos, que el spot sign. Bien. Bueno, si hay algún comentario más, alguna pregunta más, si no pasaríamos al segundo caso. Bueno, entonces, doctor Javier Moschini, adelante. Buenos días. ¿Se ve bien la pantalla ahí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar, a presentar el caso clínico. Bueno, el caso en sí, el paciente es un varón de 39 años de edad, antecedentes de ACV hemorrágico en el año 2014, 7 años atrás, 32 años de edad, relacionado al consumo de cocaína y actualmente obesidad. El 4 de junio del 2021, el paciente se recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik para COVID. El día siguiente presentó síntomas sistémicos menores, febrícula, astenia, cefalea leve. A las 48 horas de la aplicación de la vacuna, el 6 de junio del 2021, a las 7 horas, un poco después del despertar, presenta un evento clínico de inicio súbito, caracterizado por cefalea intensa y debilidad en las extremidades izquierdas. El paciente fue trasladado por sus familiares al servicio de urgencia del hospital de Cipolletti, Río Negro, donde reside. El examen físico inicial del servicio de urgencia del hospital de Cipolletti es el que aquí está registrado. Presión arterial normal, no hipertensión, no vitales normales en realidad. Depresión de la conciencia leve, estaba somnoliento, pero con reacción de despertar clara a estímulos verbales, ¿sí? Un score de coma de Glasgow de 14 puntos a expensa de la somnolencia. Y está descrito en la historia clínica de ingreso y parece izquierda de grado moderado. Se realizó una tomografía computada de cerebro sin contraste, este es el resultado. Este estudio se realizó a las 7:47 horas, dentro de la hora de inicio de los síntomas. Se observó una hemorragia intracerebral, intraparenquimatosa. La localización está a mitad de camino, ¿no? Superficial y profunda. En los cortes más bajos
el hematoma parece localizarse en la cisura, o está localizado, mejor dicho, en la cisura del cilio derecha, por sugiere ruptura de un aneurisma de la bifurcación ciliana derecha. Pero se extiende, es decir, no tiene hemorragia subaracnoidea asociada, ¿sí? Se extiende hacia arriba principalmente y hacia la profundidad, hacia los ganglios de la base, hacia la corona radiata. En este primer estudio no se observa, decía, hemorragia subaracnoidea asociada, tampoco hemorragia intraventricular. Existe efecto de masa, compresión del ventrículo lateral derecho, existe desviación de línea media, digamos, no significativa, menor a 5 milímetros. El paciente fue derivado desde el servicio de urgencias del Hospital Movilaki de Cipolletti a la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Juan 23 de General Roca. La hora de ingreso fue el mismo día, 6 de junio de 2021, 11:30 horas. El examen físico de ingreso a UTI es el aquí descrito, presión arterial normal, signos vitales normales. Al momento del ingreso presentaba depresión de la conciencia leve, estaba somnoliento, como el hospital de Cipolletti al ingreso, pero la pared izquierda constatada era severa y no moderada. Tenía algún punto menos, score de Glasgow como Scale, 3 y no 14, ocular 3, verbal 4. Sin embargo, el deterioro más importante ocurre tempranamente, ¿sí? De 11:30 a la UTI de Juan 23, dentro de las 2 horas del ingreso, el paciente presenta una depresión profunda de la conciencia, evoluciona a coma, con pérdida de la reacción de despertar ante estímulos verbales y dolorosos, y el score de coma de Glasgow se reduce drásticamente de 13 puntos a 7 puntos, y experiencia ocular 1, motor 4, verbal 2. Se procedió rápidamente con la intubación orotraqueal y la asistencia respiratoria mecánica y se trasladó a la sala de tomografía computada. Bueno, con más detalle, el examen físico, el estado de conciencia que describí recién, pupilas de tamaño medio, reflejo fotomotor conservado, es decir, no tenía signos de herniación uncal, deterioró la conciencia, pero no desarrolló en ese momento un síndrome clínico de herniación uncal. Las pupilas normales, la mirada alineada en posición primaria, los reflejos de tronco cerebral conservados, el corneal izquierdo disminuido, pero digamos conservado, los cefálicos conservados, presentaba paresia facial izquierda moderada, los reflejos vulvares conservados, la respuesta motora de extremidades asimétrica, del lado derecho respuesta de retirada normal, del lado izquierdo parálisis severa, ahora que por la izquierda. Y el laboratorio de ingreso a UTI, el laboratorio que se hizo al ingreso a UTI de Juan 23, normal. ¿Sí? Coagulograma normal y el resto del laboratorio normal, sin alteraciones significativas. Se repitió, por supuesto, la tomografía. Se observa una expansión del hematoma en comparación a la basal. ¿Sí? Se observa hemorragia intraventricular asociada, extensión del hematoma intraparenquimatoso hacia el ventrículo lateral derecho. Se observa, como mostró Julieta anteriormente, signos de heterogeneidad en el hematoma, islotes, y también se observa este nivel, lo cual implica hemorragia aguda, aún no consolidada, no completado el proceso de consolidación del hematoma. Se hizo en el momento también una angiotomografía. Aquí seleccioné algunos de los cortes. No se observa extravasación de contraste, no se observa spot sign en las secuencias crudas de la angiotomografía. Bueno, en las secuencias angiográficas no se observó
tampoco alteraciones significativas. Se observó un efecto de masa vascular del hematoma, pero no signos de vasculitis, signos de vasoespasmo, aneurisma de la bifurcación cerviana, malformación arteriovenosa. En principio la angiotomografía es normal, solo con el efecto de masa vascular del hematoma. Bueno, yo en realidad quisiera parar aquí un momento y discutir cuáles son las opciones de tratamiento y mostrar después cómo procedimos, si les parece. Interactuar con los panelistas y el auditorio. Hola, buenos días. Una vez más, Flavio Requejo. No sé si hablo o alguien tiene prioridad. Adelante, adelante. El caso es un caso clásico de un hematoma profundo. Lo que llama la atención es que fue posterior a la vacuna y que es una persona joven. Si no me equivoco, Javier, ¿era 39 años o me equivoco? 39 años actualmente, con un ACV hemorrágico relacionado al consumo de cocaína 7 años antes, a los 32. 7 años antes. O sea, ya tiene un antecedente. El tema es con este tipo de hemorragias que son parecidas y se está comportando como las hemorragias hipertensivas del adulto mayor, es que un tratamiento quirúrgico es lo que uno en principio indicaría porque tiene efecto de masa, pero el sangrado aproximadamente dura hasta 6 horas, o sea, desde el inicio del sangrado puede seguir sangrando hasta 6 horas después. Por eso siempre se sugiere últimamente de que el tratamiento hiperagudo del hematoma intraparenquimatoso no da buenos resultados porque lamentablemente uno lo opera, se va contento y después cuando el paciente no mejora, le hace el control y tiene más hemorragia que antes, porque siguió sangrando. Entonces, lo que desde el punto de vista neuroquirúrgico, a mi criterio, es esperar un poquito más que se consolide el hematoma en el sentido de que pare la hemorragia. Quizás ayudaría a poner una presión intracraniana, intraventricular o intraparenquimatosa para ir siguiéndolo y ver si solito se va acomodando. Pero la verdad es que un tratamiento quirúrgico sí, pero no inmediatamente. Esa es mi opinión como neurocirujano. En este caso comenzó a las 7 de la mañana con los síntomas. Esta tomografía se obtuvo en el momento del deterioro clínico a las 14 horas. Habían transcurrido 7 horas y las secuencias crudas del angio-TC no muestran extravasación de contraste, spot sign, sangrado activo persistente. ¿Le das valor? ¿Te parece que es clínicamente significativo esta angiotomografía en un spot sign negativo? Me parece que... Para considerar que se alcanzó hemostasia, digamos, que no hay sangrado activo persistente. Me parece que no, que yo no confío en que no haya extravasación de contraste en la angiotomografía, porque me parece que para que haya extravasación de contraste, creería que tiene que ser bastante importante el sangrado. Creo que puede hacer un sangrado, digamos, muy pequeño y no verse en la angiotomografía. Pero personalmente no confiaría en en una angiotomografía para decir paró el sangrado, porque si uno compara las dos tomografías, obviamente no solo que aumentó el sangrado, sino que aumentó hacia el tálamo y hacia el espacio más profundo. Si comparamos esta con la segunda, y entonces creo que hay que ser muy prudente y yo no confiaría en la angiotomografía, no esperaría ver un extravasamiento, una extravasación de contraste, a salvo que sea un sangrado importante. Javier, ¿y disponibilidad de angiografía digital? Sí, el centro tiene disponibilidad de angiografía digital. No se hizo en el momento una angiografía digital, se consideró confiable el resultado de la angiotomografía para
para la toma de decisiones en este sentido, dentro de estas opciones de tratamiento. Se hizo mí me- posteriormente una angiografía digital. Yo creo que puede ser que tenga, pero por el tipo de sangrado, en la primera podría haber sido un aneurisma de la cerebral media, de la bifurcación silviana, pero después el resangrado fue un sangrado heterogéneo que fue hacia el tálamo. Creería que no, más teniendo en cuenta ahora la angiotomografía, una lesión grande no hay, pero bueno. ¿Qué les Bien. parece No parece. la relación con la vacunación COVID? Digamos? El sangrado ocurrió 48 horas después de la vacunación COVID. Algunos comentarios en el chat de, por ejemplo, el doctor Felipe Carvajal menciona si podía realizarse un tratamiento mínimamente invasivo, MISTI-3. Bueno, se tomó una decisión quirúrgica que ahora la voy a comentar. Prefería, si el doctor Ortiz o alguno de los colegas neurocirujanos prefiere hablar de la técnica quirúrgica. El colega que operó este paciente del Santero Juan 23, el doctor Leandro Vallejo, no está participando porque está en quirófano con urgencia actualmente. Pero bueno, si quieren hablar de técnicas quirúrgicas, preferiría dejarlo en Sí, para pero los neurocirujanos, ¿no? y la técnica quirúrgica, digamos, en general para este tipo de hematomas tiene que ser bastante agresiva. O sea, hay que hacer una craniotomía y por la edad del paciente yo creo que se le haría una craniotomía descompresiva, no recolocarle la plaqueta y abrirle la cisura de Silvia y penetrar, hacer una corticotomía por la ínsula y tratar de evacuar el hematoma, como dice la vieja técnica, dejando coágulo pegado a las paredes para hemostasia. Pero creo que por la juventud del paciente y porque por ser prudente, porque puede seguir sangrando, yo no le recolocaría la plaqueta ósea, haría una craniotomía amplia y lo dejaría desplaquetado. Bueno, esto último es exactamente lo que se hizo. Digamos. La opción que se adoptó fue el tratamiento quirúrgico con drenaje del hematoma cerebral, craniotomía descompresiva amplia, no se recolocó la plaqueta ósea y se colocó un monitor de PIB parenquimatoso. En el postoperatorio, el tratamiento médico del paciente de hipertensión intracraneana se guió por el monitor invasivo de la presión intracraneana. Perdón que interrumpa, Javi. La doctora Silvia Garbullino también estaba levantando la mano para hacer algún comentario. No lo había visto, disculpa. No pasa nada. Perdón, termina Javier, después hablo, no hay problema. Hola. Bueno, esta es la tomografía de control a las 24 horas de postoperatorio con muy buen resultado en cuanto al drenaje del hematoma parenquimatoso, en cuanto al efecto de masa, la compresión ventricular, el desplazamiento de la línea media, vemos la prectomía descompresiva amplia, tampoco hay una herniación externa, ¿sí? Bueno, el catéter de Montoya de Pico. Creo que el resultado quirúrgico a las 24 horas es un satisfactorio. Silvia. Sí, excelente caso, Javier, felicitaciones. Yo tengo un par de dudas. Una es, ¿este paciente tiene el antecedente de un ACV hemorrágico del mismo lado, contralateral? ¿Qué tipo de hemorragia tuvo hace unos años atrás? La hemorragia previa se presentó con cefalea y no vi las imágenes, solamente vi un resumen de historia clínica, el paciente no tenía imágenes en su poder ni la historia clínica completa. Lo que está descrito es un pequeño hematoma frontal contralateral izquierdo. Ok, no, porque la primera pregunta era si había sido suficientemente estudiado en ese momento y la topografía de la hemorragia, pensando en un paciente joven que más allá de que los consumos pueden dar vasculitis asociada y manifestarse con sangrados, en un paciente joven con una hemorragia hay que completar su estudio y llegar a la angiografía digital.
Yo en lo personal a este paciente con sangrado y resangrado a los 39 años creo, le hubiera hecho una angiografía digital ya con el primer sangrado. Creo que el AngioTAC es un excelente método, nosotros lo usamos muchísimo, pero la angiografía digital sigue siendo el gold standard por varios motivos en este caso, buscando distintas cosas. Una es, como dijiste, una vasculitis, una pequeña MAP que esté colapsada contra la pared, que también podemos no verla en angiografía digital porque está aplastada con el hematoma, y la otra es este fantasma de la vacuna que nos deja la duda si esto es una trombosis venosa. La verdad que el territorio para pensar en un hematoma, en un infarto venoso con transformación hemorrágica no me termina de dar, porque es un hematoma más insular. Los ganglios de la base están respetados, y después cuando resangra hacia tálamo y abre ventrículo, pero no me cierra para pensar en una vena, o sea, para pensar en que esto es venoso tendríamos que estar pensando a lo mejor en una trombosis del sistema profundo, y tendríamos que tener una hipodensa, me parece, mucho más grande. Pero yo creo que a mí para opinar de este caso me gustaría tener una angiografía, ver la angiografía digital, no dudo absolutamente de tu palabra, me gustaría verla. Y en segundo término, un paciente joven con una hemorragia, con resangrado, por más que se operó, anduvo bien y el angio fue normal, yo le repito la angiografía en diferido hasta 2 veces más, por lo menos al mes y a los 3 meses. Angio digital, porque no termino, y le haría una resonancia también en diferido, porque también puede ser, creo que Flavia lo mencionó, un cavernoma. Entonces, una vez que se reabsorbe la sangre y con ese control postquirúrgico excelente que estás mostrando, yo creo que a la semana o a las 2 semanas le haría una resonancia. Sí, totalmente de acuerdo, porque es como el caso anterior, digamos, que lo más probable es que no, pero No lo sabemos. no lo sabemos. O sea, la angiografía digital completa y saca de la duda, y a veces también, si quedan dudas, hay que repetirla unos meses después. Yo creo que en este momento, aún la angiografía digital es muy importante. Más en estos pacientes, el anterior o este más también, porque es un paciente joven. Y bueno, creo que estoy de acuerdo con Silvia. La angiografía todavía puede ayudar mucho para sacarnos las dudas. Pero me parece, Javier, que en este caso se hizo posteriormente. Sí. En el evento previo de hemorragia cerebral, hasta donde conozco, no se hizo angiografía digital durante la internación. ¿Sí? En esta internación sí se hizo angiografía digital cerebral, se hizo 3 días después del ingreso, el día 3 de internación. ¿Y por qué? Una duda tengo. Porque te conozco, hemos trabajado juntos, por eso es la duda. ¿Por qué no se hizo angiografía al ingreso, con ese hematoma en un paciente joven? Con el primer sangrado, o sea, como que es el dogma, ¿no? Paciente joven con sangrado, típico o atípico, angiografía. ¿Pero estás hablando en esta internación? En esta internación, sí, de la otra no, vos no participaste. Bueno, porque no se consideró clínicamente indicado, de hecho se lo iba a plantear como pregunta a ustedes, al auditorio. No se consideró clínicamente indicado para tomar la decisión quirúrgica en ese momento, se consideró que... No, por la causa. Entiendo, pero con el deterioro clínico activo, con un deterioro profundo de la conciencia, con el resultado del angio-TC, sí, por supuesto, tenemos sospecha de ruptura de malformación arteriovenosa, de vasculitis, de vasculopatía relacionada al consumo de cocaína. En ese momento se consideró, por un lado, la angio-TC de buena calidad, bueno, negativa, digamos, para vasculopatía subyacente, era relevante y se jerarquizó la urgencia del tratamiento quirúrgico. El doctor Claverí estaba levantando la mano, quería opinar al respecto. Sí, no, en realidad había levantado la mano previamente y me parece que siempre estas conductas deben ser consensuadas, obviamente. Mi opinión en primer término, o cuando la vi inicialmente, hubiera interpretado más que, como habló el doctor Requejo, era un hematoma más bien profundo, lejos de la corteza,
Y no sé si en primer término me hubiera animado a la evacuación del hematoma y sí a controlarlo con un monitoreo de PIC tal vez. Me parece que ese es un punto a discutir, obviamente. En este tipo de patologías y analogando al ácido isquémico tenemos mucho menor evidencia como para decir está bien o está mal, y siempre hay que individualizar cada caso, obviamente. Y otra opción que en algún momento se comentó en las preguntas, y si bien dio negativo el trial del MISTI, creo que eso también se podría plantear eventualmente, qué posibilidad de tomar esa metodología como manejo, digo, como para discutir eso también. En este caso, la decisión de cirugía, la decisión que se tomó de cirugía, drenaje del hematoma cerebral con una técnica convencional, magnetomía descompresiva y colocación del monitor de presión intracraneal, resultó de la discusión de terapia intensiva, neurociencia, neurología. Se priorizó el deterioro clínico, la hipertensión intracraneal, el riesgo de herniación cerebral. El paciente hizo un profundo deterioro de la conciencia rápido, entre las 2 horas de ingreso a UTI, dentro de las primeras 6 horas de evolución clínica, de inicio de los síntomas. Un paciente joven, sin atrofia cerebral previa, sin compliance para tolerar presión intracraneal. En el momento del deterioro no tenía signos clínicos de herniación cerebral, pero pensamos que esa iba a ser la evolución natural e inminente. Se jerarquizó esta situación clínica y el riesgo de herniación cerebral y muerte. Por eso se tomó esta decisión. Entiendo que se pueden tomar otras decisiones, pero No, y esta fue la es decisión válida, con este obviamente. fundamento, ¿no? Pensamos en el riesgo inminente de progresión del deterioro clínico, que ya es herniación cerebral. Pasó de un coma, de un score de coma de Glasgow de 14 puntos a 3 y de 13 a 7. De estar somnoliento a estar en coma profundo, en poco tiempo. Yo creo que, Javier, elegiste un muy buen caso, porque los hematomas intraparenquimatosos son siempre, cuando no es obvio que es una malformación arteriovenosa o un aneurisma, siempre genera mucha discusión entre los mismos neurocirujanos y las conductas. Y en este caso además se agrega que es joven. Y ese es un factor, ¿no? La falta de compliance para tolerar la hipertensión intracraneal. Por eso es un excelente caso para estimular la discusión. Yo quiero completar un poco siempre la preocupación que nosotros tenemos de hacerles angiografías. La preocupación es la siguiente. Cuando sale una malformación arteriovenosa, el resangrado en general es semanas, meses o hasta años después, y a veces hasta no resangra, pero bueno, en general resangra. Pero el resangrado de un aneurisma cerebral es inmediato, entonces es muy importante descartar cuando uno va a operarlo que no haya un aneurisma. Eso es siempre el temor o la preocupación que nosotros tenemos. Si uno está seguro que no hay una malformación subyacente, bueno, entonces se dedica, si es un hematoma profundo, les diría que uno trataría de no ser siempre agresivo de entrada, salvo que tenga mucho efecto de masa, porque los hematomas profundos que tienen un sangrado espontáneo, sin malformaciones o aneurismas, hay un sangrado en las primeras 3-4 horas, y eso es lo que complica, porque uno a veces por hacer el bien lo opera enseguida, y como les dije anteriormente, siempre hay alguno que haya tenido una experiencia que en el control tiene más hematoma que antes de la cirugía. Eso es algo que es muy desagradable y muy frustrante. Eso, digamos, es para un poquito dar la mirada neuroquirúrgica a todo esto. El equipo de neurocirugía que operó al paciente le dio relevancia a la angiotomografía con spot size negativo y sin evidencia de aneurisma y de malformación vascular intracraneal. El equipo quirúrgico le dio valor, digamos, de mostacia al spot size negativo, y bueno, esto también decidió el timing, digamos, de la cirugía en condición de urgencia. Sí, y acá, fue un factor que apoyó la decisión. Sí, está hablando el doctor que lo operó y que le quiero dar
las felicitaciones porque el paciente, que es lo más importante, la decisión fue correcta, el paciente anduvo bien, o sea que está perfecto. Y es todas las decisiones que se tomaron a mi criterio son totalmente atendibles. Lo que pasa es que nosotros ahora estamos estimulando la discusión Sí, en la seguro, tranquilidad del claro. hogar. Pero bueno, la decisión tomada, siempre hay que darle la derecha al que está en el campo de batalla. Pero y estuvo muy bien además. No, por supuesto que yo solo también lo observación con la presentación del último caso. Este resultado a las 24 horas es muy bueno, pero bueno, también podría haber resultado en resangrado, ¿no? Son los riesgos de la cirugía temprana. Son decisiones difíciles, ahora lo vamos a ver en la discusión y la revisión de las guías, ¿no? De la guía de práctica clínica. Bueno, tomé como referencia para hacer algunos comentarios las guías de manejo de hemorragia intestinal espontánea de American Stroke Association, American Heart Association. La verdad es que hemorragia intracerebral espontánea es decepcionante en comparación a stroke isquémico, porque la evidencia es mucho más débil. Si la mayor parte de los estudios muestran resultados negativos, inconcluyentes, neutros, no apoyan la toma de decisiones, no facilitan la toma de decisiones. De hecho, dice la guía American Heart Association que la ausencia de estudios publicados que demuestran que el monitor invasivo de la presión intracraneal mejore los resultados clínicos, bueno, desde ya que fue incertidumbre, ni siquiera esto está probado. El monitor invasivo de la presión intracraneal mejore el outcome, pero que el tratamiento de la presión intracraneal mejore el outcome. Son los principios generales del manejo de la hipertensión intracraneal en pacientes con hemorragia intracerebral, son trasladados del manejo del traumatismo craneoencefálico, en los que las guías actuales recomiendan la colocación de un monitor de PIC en pacientes con puntaje de Glasgow Coma-State de 3 a 8, que era la situación de este paciente al momento del deterioro clínico, 7, por el mantenimiento de una presión intracraneal menor de 20 milímetros de mercurio y una presión de perfusión cerebral de 50 a 70 milímetros de mercurio, dependiendo de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. El monitoreo, dice la guía de práctica clínica, de la presión intracraneal invasivo puede ser considerado en pacientes con puntaje de coma de 8 o menos, presuntamente relacionado al efecto de masa del hematoma, parenquimatoso, pacientes con evidencia clínica de herniación transtentorial. A mi juicio esto es llegar muy tarde, digamos, en un momento de la evidencia clínica de la herniación transtentorial el paciente está moribundo. Y en pacientes con hemorragia intraventricular o hidrocefalia significativa, bueno, que es una indicación en realidad de drenaje ventricular externo, ¿no? En este caso, la situación clínica que justificó o que justifica la decisión tomada es la depresión de la conciencia en este rango y el relacionado al efecto de masa del hematoma parenquimatoso. En cuanto al tratamiento quirúrgico, igualmente los resultados de los estudios realizados son mayormente decepcionantes y dificultan la toma de decisiones también. Está claro que el rol de la cirugía en hemorragia cerebelosa de fosa posterior, si bien no hay ensayos clínicos randomizados controlados, está bien definido y por falta de incertidumbre clínica y por razones éticas, ensayos clínicos no se van a realizar, pero la hemorragia intracerebral supratentorial, que son la mayor parte de los pacientes, si es este paciente, bueno, el beneficio clínico de la cirugía no está bien establecido, a pesar de décadas de investigación del rol de la cirugía en este escenario. Como se mencionó en esta discusión, la evacuación temprana del hematoma no es de un beneficio clínico claro en comparación con la evacuación del hematoma en casos de deterioro clínico activo. O sea, anticiparse al deterioro clínico no genera beneficio clínico adicional, en particular por el riesgo de operar un paciente con un sangrado activo persistente. Y la evacuación
del hematoma en pacientes con deterioro clínico activo, de todas maneras, es una intervención dirigida a evitar la muerte, principalmente porque no está claramente probado que mejore el outcome, que mejore el outcome combinado de capacidad severa muerte. Lo hacemos basado más bien en un principio bioético de beneficencia, ¿sí? Consideramos que es la conducta, la mejor decisión clínica, pero no es una conducta basada en una evidencia clara de ensayos clínicos realizados controlados que mejor el outcome. Es más bien actuar en base, justificarlo en base al principio bioético de beneficencia, que también aplica, en mi visión, al caso clínico, al de la trombosis de la basilar que discutimos hacia el final del día. Y el rol de fíjense en los niveles de evidencia de la recomendación, ¿no? Incertidumbre. La craniotomía descompresiva con o sin evacuación del hematoma puede disminuir una mortalidad, no disminuye la mortalidad, puede disminuir la mortalidad en pacientes en coma, hematomas extensos con desviación de línea media significativa o presión intracraneal elevada refractaria al tratamiento médico, nuevamente con un nivel de evidencia bajo y incertidumbre. No sé si hay comentarios de los moderadores o panelistas o participantes. ¿Algún comentario adicional? ¿Algún comentario de algún panelista? Perdón, acá hay una pregunta al doctor Vallejos, del doctor Carlos Mamani, pregunta qué valores de PIC marcó el sensor al colocarlo. O doctor Moschini, si lo recuerda. No recuerdo el valor preciso, pero estaba por encima de 20, entre 20 y 25. Ahí conectó 24. 24 marca en el chat el doctor que lo operó. Ok. Sí, recuerdo el rango, entre 20 y 25. ¿Sí? Bueno, y un punto más que quisiera discutir es en cuanto a la etiología. Pero por una parte, tiene estudios angiográficos negativos, tiene la angiografía digital el día 4 post inicio de los síntomas. Pero bueno, creo que es razonable repetir en algún momento si persisten las dudas diagnósticas y buscar también con resonancia magnética diferida un cavernoma. Creo que sí, digamos, ¿no? Tomamos los comentarios de los participantes y sí, por supuesto, nos parece razonable. ¿Sí? Pero bueno, a mí lo que quisiera desarrollar es la última de las hipótesis diagnósticas que habíamos estado en la lista, la relación del ACV hemorrágico con la vacunación COVID. Por las 48 horas, realmente la relación temporal es estrecha. ¿Sí? La relación causal, vamos a discutir, y es incierta, pero la relación temporal es estrecha. Como todos conocen, los colegas, las complicaciones cerebrovasculares principales relacionadas a la vacunación COVID están relacionadas a las vacunas con plataformas adenovirales, con vectores adenovirales, principalmente a la vacuna de Oxford AstraZeneca. Y la complicación trombótica principal es la trombosis de senos venoso-durales, que suele coexistir con complicaciones trombóticas venosas en otros órganos, principalmente trombosis del sistema venoso portal y embolia de pulmón. Le sigue en orden de frecuencia la trombosis arterial cerebral, principalmente de grandes arterias, carótidas internas, cerebrales medias. Hay muchos reportes de casos y pequeñas series de 2 o 3 casos publicadas en la literatura. Pero he encontrado un solo reporte de caso de hemorragia intraparenquimatosa relacionada a la vacuna. Este caso lo publicaron en Acta Neurológica Escandinava este año, colegas de Brasil, ¿sí?
La vacuna es la de Oxford, es un hematoma también profundo, con volcado ventricular, un paciente que también se sometió a cirugía, peritonial compresiva, que al momento de la publicación estaba vivo. En este caso, el tiempo transcurrido es día 5 post-vacunal. La vacuna Sputnik comparte con la vacuna AstraZeneca la plataforma de vectores adenovirales. Si bien la relación causal es incierta, en nuestro caso se parece al que han publicado los colegas brasileños. El caso aquí en cuestión es mujer, 57 años, pero tampoco presenta historia de factor de riesgo de aterosclerosis, vasculares mayores significativos. Y en la discusión del caso, bueno, son especulativos los mecanismos que pueden explicar la hemorragia intraparenquimatosa postvacunal, fundamentalmente mecanismos que confluyen en la disfunción endotelial. Pero bueno, es el único que encontré reportado desde ayer, en particular, mirando PubMed y otras bases de datos. ¿Puedo un comentario? Sí, claro. Bueno, primero me parece muy bueno el caso en cuanto a dispara muchas discusiones. Esta última también es interesante. Creo, respecto a lo que comentaste, yo en lo personal no tuve ningún paciente con digamos, con un evento de trombosis venosa postvaccinal, ¿no? Post-COVID. Este paciente en particular tenía un evento previo en 2014, es decir, era un segundo evento. Cronológicamente lo hace al segundo día. Lo que tengo entendido es que los síndromes de trombosis con trombocitopenia postvacuna están reportados desde aproximadamente segundo o tercer día hasta el día 20 y pico, menos del mes, digamos, y son acompañados por trombocitopenia en primer término, como para pensar en ese síndrome, y tenía un recuento plaquetario normal este paciente. Sí, es normal el recuento de plaquetas y el coagulograma. Lo que sí, digamos, cronológicamente es muy tentativo a pensar la relación, digamos, ¿no? Claramente hay a 2 días de una vacunación hace un evento cerebrovascular este paciente. También tenemos que tener en cuenta que tuvimos miles y millones de personas vacunadas al mismo tiempo, por lo cual cualquier evento aleatorio o espontáneo cronológicamente también va a coincidir con eso por un tema de el corto plazo en el que se vacunaron tantas personas. Creo que es imposible descartarlo, y con esta información también imposible afirmarlo, ¿no? Sí, creo que la relación es temporal estrecha, etiológicamente incierta, pero bueno, de todas maneras es importante que estos casos se incluyan en la base de datos de farmacovigilancia, y creo que también es importante la publicación para alertar, ¿no? Sí, totalmente. Y otro comentario respecto a eso: si uno mira los ESAVI publicados y el reporte, hubo una alta carga de reporte al principio de la vacunación, y como muchas veces pasa, el reporte ha decaído también en cuanto al interés médico en reportar eventos, ¿no? Claramente al principio uno estaba muy alerta y después se fue cayendo esa tasa de reportes de eventos post-vacuna, por lo cual es importante también mantenerlo. ¿Alguna pregunta más? Volviendo al chat y antes de retomar algún otro comentario sobre la vacuna, el doctor Felipe Carvajal pregunta a alguno de los panelistas si creen que podría haber algún nicho en el que se pueda usar el ácido tranexámico en la hemorragia intracerebral. No quiero dejar pasar ninguna pregunta en el chat, perdón. El rol de las drogas antifibrinolíticas, ácido tranexámico y aminocaptoico, estudiado más hace muchos años en
en hemorragia subaracnoidea neurismática, ¿no? Con resultados, reducción del riesgo temprano de resangrado neurismático y aumento de las complicaciones trombóticas tardías relacionadas a vasospasmos, sin beneficio clínico neto. Unos años atrás, Alejandro Ravitey publicó en una revisión de hemorragia subaracnoidea neurismática en Lancet, en Neurology, una recomendación, una visión personal, de usar ácido tranexámico cuando se difiere, cuando por algún motivo no es posible la exclusión temprana del aneurisma roto. La hemorragia intracerebral con hemostasia normal, no hay evidencias clínicas que favorezcan el uso de drogas antifibrinolíticas, ¿no? Es el caso si hay un defecto fibrinolítico. Perdón, hasta donde sé, yo no tengo experiencia, hasta donde sé hay ensayos, creo que TEACH es un ensayo de ácido tranexámico con resultados negativos, pero es posible que haya algún nicho más adelante. También tengo entendido que hay ensayos clínicos en hematoma intraparenquimatoso de ácido tranexámico ongoing, pero no tiene evidencia. Como bien dijo Javier, poco tiene evidencia en esta patología, ¿no? De todas maneras. Bien, una pregunta para los neurocirujanos y para el doctor Pasquini también. Con respecto al tema de la cirugía mínimamente invasiva, ¿hubiera tenido un rol en este paciente o por la profundidad del hematoma hubiera sido poco viable, digamos, para evitar una craneectomía y intentar un drenaje y aspiración por a través de una craneectomía mínima? ¿Eso es viable? Como viable es viable. El tema es que... Me refiero a una ventaja, sí. Sí, en el campo teórico da ventaja. En el campo práctico, como estos hematomas, y más en este caso, tienden a sangrar en forma continua, lo mejor es, creo que como hizo el colega en este caso, hacer una craneectomía descompresiva y evacuar el hematoma. Por si volvía a sangrar, el cerebro tenía espacio para expandirse. Desde el punto de vista teórico, sí, uno hace algo mínimo, aspira el hematoma y saca el efecto de masa, pero como los pacientes tienden a seguir sangrando o a resangrar, creo que la mejor conducta es la que se tomó. Y con respecto al ácido tranexámico, el tema es que a veces en estos pacientes puede generar algún fenómeno isquémico también, lo favorece, por eso capaz que hay trials y todo, pero no, si bien también en la teoría puede ser efectivo, en la práctica puede generar algún problema. Entonces, se esperarán algunos ensayos que terminen. La complicación principal reportada en los estudios ya publicados, que tienen muchos años, y otros más recientes, o reportes de práctica clínica anecdóticos, es la trombosis venosa profunda, que en este contexto, bueno, representa un gran problema. Un paciente con ácido hemorrágico reciente, mucho más si está recién operado. No se puede hacer mucho más que colocar un filtro en la cara inferior. Bueno, yo diría si no hay más preguntas en el auditorio, los disertantes, el público. Creo, perdón, había una mano levantada. A ver. Sí, ¿quién es? Alejandro. Bueno, no sabemos quién es, pero adelante. Hola. Sí. Perdón. Sí, adelante. Está muteado, está silenciado. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Adelante. Acá. Espera que
Me pasaste el portavoz. Gracias. Hola, quería hacer un comentario. Yo soy Alejandro Lamica, perdón, pero justo no podía conectarme. Quería hacer un comentario con respecto al uso de agentes antifibrinolíticos. En general, toda esta historia viene desde el año 2002, cuando un estudio randomizado y controlado, comprobó disminución del resangrado sin efectos trombóticos. La historia anterior al año 2002, o sea que había todos reportes de utilización de ácido tranexámico en forma o epsilon aminocaproico en forma prolongada. Por eso las guías recomendaron que no se podía utilizar no más allá de los 2 días, y en general la incidencia de efectos trombóticos era muy baja si se utilizaba en un corto tiempo y no más allá del 3er día. Pero bueno, igualmente recientemente salió un estudio de la base Cochrane y un Lancet Neurology, me parece, en el cual compara la utilización de este agente versus placebo, y bueno, si bien hay una disminución del riesgo de resangrado, eso no impacta en la sobrevida o en la morbilidad de los pacientes. Por lo tanto, creo que lo que nosotros hacemos es, en aquellos pacientes que van a ser rápidamente excluido el aneurisma de la circulación, no usarlo, y sí, cuando se va a prolongar la intervención, ahí sí utilizarlo, pero entre 1 a 2 dosis, que en definitiva es lo que marca la guía de la Neurocritical Care, lo que no aparecieron nuevas guías de hace años, pero bueno, creo que eso sería lo más coherente, utilizarlo en general entre 1 a 2 dosis, y sí, en forma rutinaria al paciente que recibe el antifibrinolítico, hacerle un Doppler venoso, como dijo Javier, sobre todo hemos visto trombosis infrapatelares muy frecuentemente asociados, pero ese comentario nada más. Bien, y el doctor Juan Sirio quería hacer un comentario. Adelante, Juan. Hola, muchas gracias, Javier. El caso realmente muy bueno, igual que el de Julieta. Adhiero totalmente a tus observaciones del ácido tranexámico, igual a las de Alejandro. El otro aspecto que nosotros como neurólogos no debemos olvidar, de que también tiene indicación o está recomendado en el sangrado post tratamiento con RTPA, ¿no? Hay protocolos en las guías donde habla del uso del tranexámico o del alfa-aminocaproico en esas circunstancias de sangrado. Simplemente para recordarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Incluso la guía de American Stroke Association, American Heart Association, de manejo de la hemorragia mayor, intracraneal sistémica, asociada a la terapia fibrinolítica con antiplazma intravenoso, que ya tiene unos años, además del uso de crioprecipitados, recomienda usar drogas antifibrinolíticas, ácido tranexámico o aminocaproico. Creo que ese es un escenario cuando existe un defecto fibrinolítico, ya sea endógeno, digamos, inducido por el tratamiento, claramente ese es otro escenario clínico y ahí hay un rol para el uso de esta droga. Bien, doctor Pigretti, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, comparto con el resto de los colegas, el caso es muy bueno también, se presta la discusión. Mi pregunta es más que nada a la gente de SATI, para el control postoperatorio de este paciente, ¿cuáles son las medidas que consideran quizás más efectivas para evitar la injuria secundaria? Si utilizan algún método complementario, no solamente la clínica, y si utilizan el Doppler transcraneal para valorar hemodinamia cerebral y reserva, y autorregulación sobre todo para guiar las conductas en el manejo hemodinámico. ¿Se escuchó? ¿Hay alguien de la SATI para responder? La doctora Fernanda Díaz, ¿está? Bueno, decir el doctor Lamica. Bueno.
Parece que no. Acá en Bien. este caso, en el seguimiento, no le vi en la tomografía si tenía sensor de PIC o no, pero por lo que veo acá, le hicieron monitoreo invasivo, ¿no, Javier? Estás muteado, Javier. Sí, se mencionó que le habían colocado un catéter de PIC en este caso. Sí, le colocaron catéter de PIC antes de la cirugía y tenía 24 milímetros de mercurio. Sí, Javier, seguís silenciado, con ¿eh? respecto a la pregunta de cómo se monitoriza en el postoperatorio o en la unidad de terapia intensiva, estoy justo en... está la doctora Svampa y yo soy Georgina Bullón, las dos somos de SATI. El monitoreo multimodal sigue siendo un estándar de cuidado en el postoperatorio del paciente neurocrítico y obviamente, por supuesto, mantenimiento de estándares de cuidado, natremia, sodio, y todo lo que sea medidas dirigidas a mantener una presión de perfusión cerebral, siguen siendo, digamos, los estándares de cuidados en el postoperatorio de cualquier paciente neurocrítico, incluso los del tratamiento del hematoma intracerebral. Bien, perfecto. Muchas gracias. Sí, es el mismo comentario que hace el doctor Felipe Carvajal en cuanto al monitoreo multimodal. Manejo posoperatorio no fue complejo de la hipertensión intracraneal porque fue efectiva la cirugía de drenaje hematoma y la penectomía compresiva. Digamos. En el posoperatorio se manejó la primera semana con valores siempre de todo rango normal. Las complicaciones postoperatorias que este paciente tuvo fueron infecciosas. Neumonía relacionada a la ventilación mecánica y la hipopiluria. Pero la hipertensión intracraneal en sí misma no fue un problema importante en el postoperatorio. Bueno, ¿queda una pregunta pendiente en el chat? No. Ahora no hay una pregunta pendiente. Solo comentarios en cuanto a este caso, que realmente fue más que interesante. Evidentemente la primera discusión que se planteó, o los primeros comentarios que se plantearon en cuanto a la toma de decisiones, teniendo en cuenta el angiotomo o los estudios vasculares. También hay varios comentarios en el chat sobre esto. Realmente fue más que interesante y revela lo difícil que es tomar una decisión en un paciente como este, y que básicamente la clínica fue la que comandó una toma de decisiones que resultó adecuada. Así que me parece, quiero resaltar el tema de la decisión sobre el apuro que presentaba clínicamente el paciente. Y el otro punto interesante de resaltar sobre el antecedente de la vacunación, realmente nos plantea muchas preguntas la vacunación, pero como mencionaron, también hay millones de personas vacunadas y pocos reportes en cuanto a esta complicación. Con respecto al único caso que mencionó el doctor publicado de una hemorragia postvaccinal, fue al 5º día y realmente ese caso no tiene ningún factor a tener en cuenta, queda bastante indeterminado. Este paciente tenía otros factores de riesgo de trastornos vasculares, simplemente para mencionar su adicción a la cocaína y un ACV hemorrágico previo, ¿no? Pero realmente uno tiene que estar atento. Si nadie más tiene comentarios o... El doctor Sirio estaba levantando la mano. Oh, perdón, Juan José, perdón. Adelante, por favor. Sí, disculpen, en realidad no era para opinar del caso. El único comentario yo lo había hecho, aunque habría tal vez un comentario más sobre el caso, que a veces nos ayuda, y es el uso de la resonancia de pared arterial. Si bien es una técnica que es clara para
para la enfermedad tiromatosa, es muy sensible también para la vasculitis, y agrega una información que no da la angiografía digital. Entonces, en este caso, cuando se sospecha la posibilidad de vasculitis asociada al consumo crónico de cocaína, tal vez pueda agregar un dato más. Reconozco que son resonancias, tal vez con resonadores de 3 Tesla, y hay que tener, obviamente, entrenamiento para hacerlas, pero tal vez pueda llegar a sumar algo, sobre todo un paciente que recurrió con eventos. El otro punto que también me parece importante, este paciente hizo un síndrome post-vacunal con febrícula y todo eso, y tal vez eso motivó el consumo de antiagregantes, al igual que el caso que está en la publicación. Y tal vez eso pudo haber colaborado un poquito con el sangrado. Pero en realidad, lo que yo quería hacer, primero una felicitación a las clases, porque hubo muchas clases que se presentaron como 15, y quería hacer una pregunta a Alejandro, que hizo una revisión extensa sobre el tratamiento del vasoespasmo en la hemorragia subaracnoidea. Sí, doctor Lamica. Sí, la revisión fue de vasoespasmo, no como la única causa de hemorragia del vasoespasmo cerebral como déficit isquémico tardío versus otros aspectos. Sí, la pregunta era, perdón. Sí, Alejandro, primero felicitarte, realmente muy extensa, y también nos abre un poco la mente, ¿no? Como no solo pensar en el déficit isquémico tardío como una consecuencia del espasmo cerebral, ¿no? Pero la pregunta es específicamente en el vasoespasmo sintomático, en el que vos sabés que el déficit clínico que tiene el paciente corresponde a ese vasoespasmo que estás pensando en el Doppler transcraneal, o si le hiciste algún estudio más específico, bienvenido. Pero la pregunta es si uno tiene que realmente esperar en el protocolo que vos planteás esas 2 horas del inicio de tratamiento médico como para recién plantear el tratamiento endovascular, cuando uno en realidad en el vasoespasmo sintomático con vasocongruente está enfrentando una ACV isquémico en curso. Entonces, ¿no sería más lógico empezar todo el tratamiento que vos decís, pero a la vez no demorar un inicio de un tratamiento endovascular? Consulta, te pregunto por la experiencia que pueden tener ustedes, y qué opinas al respecto. Sí, en realidad sí, es tal cual como vos estás diciendo. Cuando uno se enfrenta con un paciente que está mínimamente sintomático, que eso también es irreemplazable desde cualquier protocolo clínico, y eso es lo que vemos frecuentemente cuando un paciente estaba bien lúcido, empieza a estar desorientado, empieza con delirium, y eso hace sospechar la presencia de vasoespasmo. En realidad, el protocolo que dice de 2 horas no es que hay que esperar 2 horas, es que primero se inicia un tratamiento médico con terapia predominantemente normovolémica hipertensiva, inclusive en los últimos años hemos agregado a la milrinona asociada a la noradrenalina, pero nunca inducimos hipervolemia, pero mientras tanto llamamos hemodinamia, y sobre todo si es un paciente en mal grado en el cual no tenemos forma de medir la respuesta al tratamiento. Y cuando hay una obstrucción de un gran vaso, la idea sería angioplastiarlo precozmente. Pero en el paciente en buen grado, que por de pronto hace una hemiparesia y que en ese periodo de tiempo recupera completamente el síntoma, ahí, bueno, sí, que queda con tratamiento hipertensivo, pero no hacemos angioplastia profiláctica, por decirlo de alguna manera, que eso sí también está comprobado que aumenta el riesgo. Pero es tal cual, el plazo de 2 horas es una recomendación vieja, no está basada en la evidencia. Cuando uno tiene un paciente de riesgo debe ir rápidamente, sobre todo cuando es una estenosis de gran vaso, y si no responde rápidamente, no tenemos forma de verificar si responde, y rápidamente angioplastia. Bien, claro, esa es un poco lo mismo que pienso, ¿no? Y lo que pasa es que a veces nos cuesta pensar el vasoespasmo como
un desarrollador de ACV isquémico y pensarlo de esa manera. Son enfermedades diferentes, ¿no? Pero que en definitiva se van a terminar expresando de la misma manera. No sé, la gente de hemodinamia, ¿qué opinan ustedes al respecto, ¿no? Coincido en lo que planteó Alejandro. No hacemos angioplastia preventiva del vasoespasmo si el paciente tiene vasoespasmo angiográfico y clínicamente no se manifiesta, y lo dejamos para el vasoespasmo refractario al tratamiento. Es verdad que en los pacientes en mal grado no tenemos forma de evaluarlo y uno es más agresivo. Pero se maneja como tratamiento de vasoespasmo, no con el concepto de manejo de un ACV isquémico agudo, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta, Juan. Sí, la pregunta era justamente al vasoespasmo sintomático, ¿no? Vos tenés un vasoespasmo, un paciente que se pone afásico hemipléjico y tenés vasoespasmo en M1, es directamente hacia ese paciente en particular. Vos sabés que está en isquemia, e independientemente de cuál sea la causa de la isquemia, se está infartando. Entonces, básicamente va hacia ese punto, ¿no? Si uno, tal vez en ese caso no debe ser tan agresivo como lo es con cualquier otro paciente que está cursando un ACV. Lo que pasa es que es distinto fisiopatológicamente. Vos no tenés un trombo obstruyendo una arteria. Entonces creo que empieza con síntomas de hipoflujo, y no te olvides que vos tenés vasoespasmo que objetivas en M1, pero también generalmente tenés vasoespasmo difuso distal. Y uno, desde el punto de vista endovascular, puede actuar sobre los vasos grandes, sobre M1. Entonces, o abriendo M1 o la carótida o las dos cosas, vos mejorás la presión sobre los vasos chicos, pero tenés que combinar con milrinona o algún vasodilatador local para hacerlo distal, para mejorar, y es un efecto muy transitorio. Muchas veces nosotros lo vemos con el vasoespasmo que generamos nosotros, vasoespasmo mecánico durante un procedimiento, que a veces el paciente, porque está anestesiado, está hipotenso, porque inflaste un balón, porque recuperaste un stent o cualquier maniobra, tenés un sangrado interprocedimiento, tenés un vasoespasmo angiográfico mecánico, que cuando lo primero que uno le dice al anestesista es qué presión tiene, subirle la presión, y cuando le suben la presión las arterias se dilatan. Entonces creo que darle la chance al vasoespasmo post-hemorragia subaracnoidea, una chance corta, no vas a esperar 2 días, que mejore con una mejor TAM, es una chance, porque cuando vos estás angioplastiando, es un procedimiento mecánico que puede generar disrupción de la media, y eso también puede ser trombogénico, del endotelio, perdón. Y eso también puede ser trombogénico. O sea, es un procedimiento de rescate. Ok, bien, sí, estoy de acuerdo, la combinación de los tratamientos, sin duda. No es sencillo, seguro, tomar la decisión. Ahí creo que Juan Carlos estaba pidiendo la mano, la opinión también. Adelante. Hola a todos. Buen día, bueno, felicitaciones por los casos, la verdad que muy, muy lindo todo, y da para discutir. No, justo levanté la mano y bueno, la estaba escuchando a Silvia. Silvia, ¿cómo te va? Sobre todo porque, bueno, una partecita la contestó Silvia al final, después que levantara la mano, pero bueno, mi comentario con respecto al tratamiento de la angioplastia en el vasoespasmo es que, bueno, realmente muchos años discutiendo esto, y nos encontramos con muchas variables cuando, por ejemplo, tenemos una pérdida de correlación también con el Doppler transcraniano, porque muchas veces nos corren, sobre todo en pacientes de mal grado que están muy, digamos, con mucho aumento de velocidades, y hacemos una movida muy grande y resulta que cuando hacemos la angiografía no nos encontramos con tal vasoespasmo. Y por otro lado, que muchas veces tenemos esta combinación. Una cosa es el vasoespasmo proximal, donde quizás la angioplastia sea efectiva y con buena recuperación del flujo distal, y otra cosa cuando tenemos vasoespasmo proximal y distal. Es decir, muchas veces hacemos mucho procedimiento, son pacientes críticos que habitualmente, que es el otro tema que quería mencionar, que es muy difícil el manejo de estos pacientes porque están con mucha TAM permanente, con una TAM, digamos, requiriendo TAM en UTI,
y es muy difícil mantener hasta que uno abre la arteria, del traslado de UTI hasta la sala de angiografía, el procedimiento, la anestesia general, mantener esa TAM durante el procedimiento, y recién cuando uno puede hacer la angioplastia, digamos, decirle al anestesista que, bueno, de alguna manera puede bajar un poquito la TAM, pero lo que quería decir es que muchas veces nos encontramos con discordancias y es difícil tomar la decisión de hacer la angioplastia proximal. Yo creo que también en el futuro próximo nos van a ayudar un poco la nueva generación de balones que tenemos. O sea, nosotros, de alguna manera, para el pequeño vaso nos cuesta mucho hacer angioplastia con los balones actuales, y hay una tendencia a una nueva generación de balones, que son los mini balones para neuro, para diámetros mucho más pequeños. Yo creo que eso nos va a dar una mano en el futuro para hacer angioplastias más distales, angioplastias mecánicas hablando, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que me parece que a veces nos pasa, que nos cuesta tomar la decisión cuando tenemos vasoespasmo en toda, tanto proximal como distal, porque nosotros podemos actuar solamente en lo proximal. Así que bueno, eso quería comentar. Y bueno, muy linda la discusión. En referencia a lo que estás diciendo, Carlos, que nos pasa muchas veces, esa discrepancia entre Doppler y después cuando hacemos la angiografía, y al revés también, tratamos un paciente con una hemorragia subaracnoidea, diagnóstico terapéutico, decimos que tiene vasoespasmo severo, le hacen Doppler al otro día y no le ven el espasmo. Bueno, hay trabajos que postulan complementar el Doppler con angiotomografía. Lo que pasa es que en la urgencia del caso muchas veces a mí me ha pasado decir, bueno, no, en vez de angiotomografía lo metemos en la sala y listo, pero porque como que entorpece, es un paso más. Pero bueno, hay publicaciones en las cuales hablan de confirmar el vasoespasmo que uno ve en el Doppler con un angiotac antes de decidir una conducta invasiva. Creo que también eso está sujeto a las posibilidades y a los medios y a la rapidez de trabajo de cada institución, ¿no? No es muy extrapolable. No, y aparte que bueno, con vasoespasmo, que son hilitos las arterias, la angiotomografía es realmente No, para compleja de vasoespasmo interpretar. proximal, para proximal, Carlos, para ver si se hace angioplastia o no. Sí, incluso para eso, me parece que la angiotomo, como también hemos hablado, se ha discutido también hoy, la angiotomografía, digamos, si bien no es el gol estándar desde el punto de vista angiográfico, y muchas veces, depende de quién lo haga, la técnica, etcétera, a veces podemos tener falsos positivos importantes, digamos, que por ahí a veces ni se ve la arteria, y resulta que la arteria está con vasoespasmo severo y no se ve en la tomografía. O sea, una patología, digamos, compleja, y que, bueno, me parece que vamos a ir discutiendo por muchos años más. Bueno, ¿hay alguna pregunta más del auditorio? Sí, hola de Alejandro. Sí. Carlos, Alejandro Lamnica, ¿cómo andás, Carlos? Tanto tiempo. ¿Cómo te va tanto tiempo, Alejandro? ¿Qué dices? No, bueno, también tener en cuenta que el Doppler muchas veces, el problema que la hemorragia subaracnoide es una entidad que combina todos los mecanismos fisiopatológicos de la lesión neurológica aguda. Edema, en relación al impacto de lo que es el paro circulatorio cerebral inicial, hidrocefalia, vasoespasmo macrocirculatorio, vasoespasmo microcirculatorio, y muchas veces el Doppler, sobre todo el problema surge en hipertensión endocraniana, en el cual nosotros le colocamos un catéter intraventricular. Si disponemos la posibilidad de una presión tisular de oxígeno, también que puede llegar a guiar, pero solamente nos está dando datos de un fenómeno regional, no un fenómeno global, y que la patología puede ser muy heterogénea debido a dónde está o no el vasoespasmo, y a veces hay vasoespasmo sin aumento de las velocidades en el Doppler, y el único dato que tenemos es una caída en el índice de pulsatilidad por vasodilatación distal, y de esa forma sugerir, bueno, que está vasodilatado en relación a la isquemia. Así que en este caso sí se torna bastante complejo. Creo que el complemento con la angio-TC y la tomografía por perfusión a veces nos ayuda mucho, sobre todo en estos casos complejos. Sí, y un detalle, Sí, el Doppler es operador dependiente, perdón. Y no en todos lados los operadores están tan entrenados. Sí, bueno, ahí va el comentario también, por eso nos tenemos que guiar un poco también con la experiencia del operador, la experiencia del centro, en fin, creo que es una sumatoria de cosas, pero la verdad que seguimos encontrándonos con este tipo de pacientes
que son complejos de tomar la decisión en ese momento, sobre todo cuando nosotros entramos con un Doppler que viene con, no sé, con 300 de velocidad y todo bueno, el apuro y bueno, el llamado de la terapia, y nos metemos y resulta que hacemos la angiografía y nos encontramos con un vasoespasmo leve moderado. Entonces ahí nos encontramos con la disyuntiva si avanzamos con la angioplastia, que sabemos que es un procedimiento que se puede complicar, o decimos, no, mirá, no tiene el vasoespasmo que pensamos que tenía, lo bajamos de vuelta y no le hacemos nada. O sea, eso es a veces lo que nos complejiza en el día a día. Y por supuesto que también hay pacientes que vamos directamente a angioplastia porque tienen un vasoespasmo crítico proximal y no hay discusión, ¿no? Pero esos son a veces los que los pacientes son difíciles de tomar la decisión, porque claramente podemos aumentar el riesgo. La angioplastia no es un procedimiento banal, hay que estar entrenado para eso, a veces, digamos, la anatomía es compleja, y bueno, ese es un poco lo que quería remarcar, y bueno, un gusto escucharte, Mica. Gracias, dale. Bien. Doctora Chelina Chiardi. Sí, yo quería primero felicitar a todos, obviamente, y quería darle la palabra al doctor Santiago Pigretti, porque estamos organizando la parte del consenso de las guías de ACV hemorrágica, aprovechando la ocasión. Santi, no sé si estás por ahí. Hola, sí, estoy acá. Buenos días a todos. Bueno, muy buena la jornada y para no tardar mucho tiempo, básicamente parte de la actividad de este grupo, digamos, intersocietario que comenzó ya con el consenso de ACV isquémico, es poder seguir generando documentos y trabajar de forma interdisciplinaria, ya sea en este tipo de jornadas médicas, pero también en la publicación de documentos. Así que es simplemente un recordatorio que para los que estamos trabajando en esto, en el hematoma intraparenquimatoso espontáneo, el lunes va a haber una pequeña reunión para que, digamos, actualizarnos un poco en la metodología de trabajo y ya después poder seguir empezar en realidad con la redacción. Así que el lunes posiblemente el lunes mismo les mando el mail con el link de la reunión que ya estaba agendada para juntarnos y ya empezar a poder escribir y trabajar en los grupos que ya están repartidos. Nada, eso simplemente, recordarles eso. Gracias, Santi, y gracias a los moderadores, todos los panelistas, a los que presentaron los casos y a todos los que participaron en las jornadas. Bueno, muchas gracias a todos. Felicitaciones a los panelistas, a los disertantes. Me pareció excelente la jornada y hemos aprendido mucho. Así que bueno, estamos en contacto y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias. A todos. Hasta luego.